En el panel, esta vez económico, con Enrique Chávez. Enrique, contigo. Así es, Rocío. Tengo dos excelentes invitados que nos acompañan esta mañana. Jorge Guillén, PhD en Economía, profesor además de SAN, Luis Felipe Arizmendi, igualmente economista, presidente del Grupo Educativo Wilner Carrión y profesor de la Escuela de Dirección de la Escuela de Alta Dirección de la Universidad de Piura. Gracias, señores, por estar con nosotros. Jorge, finalmente, o para empezar, mejor dicho, ¿cómo recibe el próximo gobierno la situación económica? Porque claro, las propuestas pueden ser de todo pelaje, pero al final el escenario económico con el que se van a enfrentar es muy concreto y muchos especialistas coinciden en afirmar que no es el más fácil. Claro. ¿Dónde va a estar parado el próximo Ya gobierno? no es el piloto automático que teníamos antes como en el 2011, ¿no? Es un escenario en el que de repente el ministro Castilla, cuando se lo entregó a Alonso Segura, ya no era un escenario tan fácil donde tenías altos precios de commodities, de metales, margen de maniobrabilidad fiscal, crecimiento más o menos relativamente cercano a los 2 dígitos, ¿no? Ahora sí es donde se ven a los economistas o el próximo ministro de Economía que tiene que trabajar mucho la política fiscal, ver qué política monetaria, porque todavía en realidad vemos la propuesta de los candidatos y en política monetaria no hay un consenso, sobre todo en el partido de Verónica Mendoza, que difiere con los otros. ¿En qué se expresa esa diferencia? La idea ahí es más que nada aplicar una bajada de la tasa de referencia, es decir, expandir, hacer teóricamente una política monetaria expansiva, que no funciona mucho en mi opinión por la concentración bancaria. Los bancos se resisten a bajar su tasa y se guardan el margen, es decir, no tiene un impacto adecuado y podría dispararse el tipo de cambio, ya que la oferta de dólares se contrae y el tipo de cambio sube. Entonces, y apeligra con los precios, ¿no? En realidad el Banco Central lo que está haciendo es lo contrario ahora para controlar un poco los precios y evitar de que el tipo de cambio se dispare frente a lo que haga también la Reserva Federal Americana, ¿no? Pero hay quienes dicen, para ir trasladándole la pregunta a Luis Felipe, hay quienes dicen también que de repente el dólar debió flotar más, ¿no? En su momento, ¿no? Pero entonces, digamos, ahí los heterodoxos, ¿coincide usted, sería la gente de Verónica Mendoza, la gente del Frente Amplio? Lo que pasa es que la economía peruana está bastante dolarizada y eso hace que el impacto en precios, por una serie de... Obliga a una prudencia. Tenemos que ser muy prudentes y en realidad tampoco es tan malo estar medianamente dolarizado. Eso nos ha permitido amortiguar mucho las crisis externas. Lo que pasó es que en el año 2015 hubo una depreciación muy fuerte casi de la totalidad de moneda de los países emergentes. México, Colombia, Chile, Brasil tuvieron devaluaciones, como le decimos acá, o depreciaciones en realidad fuertes, mientras que la del Perú fue moderada. Luego, más bien hacia principios de este año, finales del anterior y principios de este año, el dólar se escapó un poquito. ¿Qué hizo el Banco Central? Subió la tasa de referencia, porque hay una relación inversa entre la apreciación o depreciación del sol y la tasa de referencia. Cuando la tasa de referencia sube, el dólar se contiene y viceversa. Entonces, yo creo que lo que pasa en el equipo... ¿Usted tampoco estaría de acuerdo con una política expansiva? No, es que lo que pasa es que el principal objetivo, y quizás el único del Banco Central, es mantener un nivel de inflación bajo dentro de los márgenes que el Banco Central fija. No es política del Banco Central la expansión de la economía. Si el Banco Central puede contribuir a que la economía se expanda sin generar inflación, en buena hora. Si no, tiene que priorizar el control de la inflación. Si la política cambiaria es una, y ya, digamos, hemos revisado rápidamente qué cosas se está planteando, ¿cuáles son las otras políticas donde, decía usted, Jorge, donde se va a ver pues la muñeca de los economistas para el próximo gobierno? Es en la política fiscal, ¿no? Desde el gobierno incluso de Toledo, la ejecución del gasto ha sido muy pobre, ¿no? Muchos gobiernos, los gobiernos regionales básicamente, que fueron creados por él, han sido muy burocráticos, antimineros, anti-ejecución del gasto. Cuando el gobierno central hace su labor de expandirlo, ellos no. No hay un problema ahí de capacitación, de reforma del Estado, ¿no? Eso que va a tener que lidiar mucho con eso sería la política fiscal, ya por el otro lado, ¿no? El otro brazo, la otra herramienta. Y lo que me preocupa a mí, leyendo cada uno de estos candidatos, es que, bueno, todos son muy populistas, todos son muy beneplácitos, todos tratan de ofrecer pensión mujer, pensión 65, pensión X, pensión para el campo, para todos lados, pero hay que preocuparse por la sostenibilidad fiscal, ¿no? Porque esto tiene que ser financiado con ingresos permanentes y, como te decía al comienzo, ya no tenemos ingresos por minería, ya no tenemos ingresos como antes, han sido ingresos temporales. Claro, cuando uno presiona un poquito a los candidatos y a sus equipos para que digan efectivamente de dónde
dónde va a salir la plata, en realidad al final uno obtiene respuestas como, ok, vamos a retroceder la reducción del impuesto a la renta de este gobierno, ¿no? Que en el tema de Pricos, me decía Marisa Glave, por ejemplo, en el tema de las grandes empresas está significando ahí nomás 1.500 millones de soles al año, entonces o 1.700, si puedes financiar pensión mujer, por ejemplo, ¿no? Con ese lado. Pero en realidad, efectivamente, estamos hablando de fuentes de ingreso bien acotadas, ¿no? Y bien puntuales. Muchos candidatos, incluso Keiko Fujimori, han dicho que no le temblará la mano para recurrir ya sea a las reservas o al Fondo de Estabilización Fiscal, ¿no? Que también, entonces, bueno, la cancha se va achicando, Luis Felipe. ¿Qué piensa usted? Y tenemos un problema externo porque durante los últimos años hemos ido perdiendo reservas internacionales. El Banco Central ha hecho un esfuerzo importante recientemente a raíz de la subida de tasa de referencia para tratar de volver a ser más atractivo el sol respecto al dólar, pero tenemos la presión externa o el caso potencial de que la Reserva Federal suba digamos, la tasa de interés en los Estados Unidos y por lo tanto succione dólares del mundo, y eso digamos, impactaría en el nivel de reservas internacionales del Perú, que ya no es tan holgado, sigue siendo cómodo, pero no ha sido tan holgado como hace unos años. De hecho, el Perú en los últimos 2 años ha perdido reservas internacionales. Y además estamos con déficit en cuenta corriente, no tenemos una situación del todo sana como la teníamos, mucho más robusta en balance de pagos. O sea, el próximo gobierno tiene que enfrentar, además de reordenar la casa en la parte fiscal, mejorar enormemente el gasto de los gobiernos regionales, sobre todo entrenando equipos, ojalá equipos tanto del MEF como sobre todo el Banco Central pudiesen nutrir cuadros en los gobiernos regionales, al menos temporalmente. Un dilema del cual hablamos hace años. Así es. Pero yo coincido, el tema de la sostenibilidad fiscal es importantísima. Es más, yo daría una ley político-electoral en el cual los candidatos están obligados a que sus propuestas sean fiscalmente sostenibles. Más que dádivas, regalitos y tonterías, la sostenibilidad fiscal es crucial para el Perú. Lo que está pasando, por ejemplo, en Europa y parcialmente en Estados Unidos respecto a las presiones que hay, es por un problema, un extendido estado de bienestar, en el caso de Europa, que es fiscalmente insostenible. Hay temas que podemos conversar y que los candidatos no han enfrentado, pero los 2 principales temas que hoy día enfrenta la humanidad y que no tiene resolución es, uno, ¿cuáles van a ser las consecuencias económicas del calentamiento global? Que realmente es un tema aparte. Y 2, por ejemplo, el tema de pensiones. La gran mayoría de los países tienen temas muy difíciles de pensiones. Y si bien estamos en nuestro bono demográfico, vemos un país cada vez más longevo. Veíamos ahora en las colas de los ciudadanos de la tercera edad votando. En los últimos 10 años ha surgido en el debate económico algo que se llama el riesgo de longevidad. El riesgo de longevidad implica varias cosas. Uno, que vas a tener que pagar pensiones más tiempo del valor actuarial que esas pensiones tienen en función a los cálculos técnicos que se hicieron. Y 2, que esa gente mayor, y ojalá vivan muchos años, requiere de mayores gastos también por el lado de salud. En Europa el tema es espantoso. Por darte algunos datos, en Alemania, por ejemplo, a partir del 2050, si las pensiones requieren un 4% adicional del PBI, digamos, aumentar el PBI en 4% para poder pagar los mismos niveles que hay ahora. Y en Estados Unidos, en Estados Unidos hay 2 fondos, digamos, que se manejan a nivel estatal. Uno se agota este año 2016 y el otro el año 2034. Y de ahí en adelante tienen que ser financiados con gasto corriente puro. Entonces, si esos países, que son los países más ricos del mundo, tienen problemas y nosotros no los tenemos resueltos, mal haríamos en crear pensiones, digamos, sin el fondeo adecuado o sin la sostenibilidad fiscal adecuada, porque realmente vamos a crearle perforaciones por todo lado al Estado y al final eso, ¿sabes en qué repercute? En que vamos a tener, lamentablemente, que o endeudarnos para poder sostenerlo o tener una inflación que disfrace el déficit fiscal, como ya nos ha pasado en años anteriores, en la década de los 80, o simplemente subir impuestos, con lo cual el país se hace menos competitivo. Jorge, otro de los elefantes en el cuarto del cual se habla poco es el tema tributario, ¿no? Es un tema, al final, uno ve, ahora que mencionabas Estados Unidos, las elecciones en Estados Unidos casi son elecciones sobre impuestos. Así es. ¿No? En muchos casos, o tradicionalmente lo era. Aquí hablamos poco del tema y lo cierto es que estamos en una presión tributaria que está menos del 15%. Por supuesto, tú te has referido a cómo se han reducido pues, los ingresos por el lado minero. Y claro, está esta compleja situación de informalidad extrema, ¿no? Y de propuestas, digamos, de lo poco que se sabe, disímiles. PPK
ofrece bajar impuestos, ¿no? En buena medida él sostiene que a la hora de bajar impuestos el informal va a ser persuadido, ¿no? De alguna forma. Entonces el choque inicial de la recaudación, de la baja en la recaudación, se vería recompensado en los años siguientes. El resto es poco lo que sabemos. Verónica Mendoza ha ofrecido, como les decía, revertir esta reducción del impuesto a la renta, pero tampoco es que sepamos mucho más, y así. ¿Cuál debería ser una política tributaria sensata para el gobierno que viene? La reducción de IGB que se plantea, por ejemplo, con PPK o con Keiko, que también plantea usar el FEF, el Fondo de Estabilización Fiscal, que fue usado con la Ley de Transparencia para tratar de usarlo en caso de contingencia, un terremoto, un desastre natural, que esperemos que no pase, ¿no? El caso. No lo hemos tocado, tenemos casi más de 2.000 millones de dólares ahí. Y con eso, como me mencionas, no se está achicando la cancha. La reducción de tributos no necesariamente podría ir acompañada de un aumento de la base tributaria, que es lo que plantean en PPK, ¿no? En el 2011, Ismael Benavides, el ministro de Economía, regresó al IGB de 19 a 18, perdimos 200 millones, no pasó nada en el impacto al final porque él quería bajar precios y no pasó nada, porque nuevamente hay cartel, colusión, se guardan el diferencial de impuestos, lo usan para ellos, no lo trasladan al consumidor. Eso en ese caso, en el caso de la renta, nada garantiza, según los críticos, que la reinversión vaya a producirse, ¿no? También, y al final tenemos, como dice Luis Felipe, un tema de insostenibilidad fiscal. La FED puede subir tasas. Nosotros, como países latinoamericanos, es lo que hablamos un poco en off, Estados Unidos se puede dar un poquito el lujo de tener deuda, porque tiene una deuda interna y maneja mucho sus tasas de interés, pero nosotros no controlamos la tasa de interés, viene de afuera. Como dice Luis Felipe, si la FED sube la tasa de interés, que es exógena y es externa, que nos pasó en los 70s, nos estrangula. Entonces nosotros no tenemos ese margen de maniobrabilidad como para tratar de trabajar tanto la deuda como los países industrializados, que ya también están con problemas de pensiones, con problemas de ONP, que ese también es, ¿no?, un problema en el tiempo. Otro tema, digamos, de la relación, Luis Felipe, con el capital, que también lo estábamos comentando fuera de cámaras, es, por ejemplo, Alan García puso algunas picas en Flandes en su momento, de repente para algunos terminaron siendo superficiales, pero iban muy dirigidas hacia el consumidor, hacia el votante, hacia el ciudadano, en términos de las condiciones crediticias que ofrecen los bancos, no sé, fue mucho hacia ese lado. La relación con la banca es otro de los elefantes en el cuarto que en realidad políticamente se discute poco. ¿Cuáles cree usted que son los puntos centrales y si hay algo que un próximo gobierno podría de alguna manera implementar o alterar? Hay una posibilidad que hasta ahora nos hemos resistido y que es compleja. Nosotros vivimos en una economía social de mercado en donde el Estado juega un rol supletorio y subsidiario. Una posibilidad de ir desconcentrando, pero hay que mirarla con lupa, hay que ir con mucho cuidado, es darle cierto rol comercial al Banco de la Nación. Un poco al estilo del Banco de Estado de Chile, ¿no? Y quizás abrir la cancha un poquito más para el lado de COFIDE, de forma que el Estado pueda competir un poquito e inducir a esa competencia. Luego hay quizás, y esto es ya mucho más difícil. Disculpa que te interrumpa ahí, hay dos elementos críticos. Uno es, bueno, las tasas, ¿no?, de los créditos o las condiciones de los créditos, digamos, para cierta ciudadanía, pero sobre todo el drama de siempre, que es el acceso al crédito, por ejemplo, del agricultor, por ejemplo, del pequeño empresario, ¿no?, que es un dique que no se rompe. Pero ahí va eso. Hay algunos economistas que dicen, bueno, podríamos hacer algo más por el lado de la banca estatal, pero eso tiene un límite porque está también condicionado precisamente la sostenibilidad fiscal. Gran parte del forado de 10.000 millones de soles en créditos para eso. Gran parte del forado que se ocurrió en los años 80 vino de toda la banca estatal, Banco de Vivienda, Banco Minero, Banco Agrario, etcétera, etcétera, que realmente fue un desastre y casi todos ellos terminaron liquidados y quebrados. Entonces, algo, un poquito se puede hacer por el Banco de la Nación, COFIDE, ayudar un poquito, pero sobre todo lo que hay que mejorar en el Perú es el régimen de garantías. El gran problema que tiene el agricultor, el pequeño empresario, etcétera, es un régimen de garantías. Hoy por hoy, por ejemplo, hay una institución como FOGAPI, pero no hay muchos más. Entonces hay que alentar eso. Hay que alentar, por ejemplo, ciertos mecanismos de desintermediación que surgen, por ejemplo, con el factoring y otro tipo de elementos que se están dando en este gobierno, pero que, claro, todavía los bancos tienen un control muy grande sobre el total de los ahorros y el total de las colocaciones.
no se trata de ir en contra de los bancos, sino de buscar los mecanismos dentro del régimen de competencia y economía social de mercado en donde empiece a haber mejor competencia, ¿no?, que implique una reducción de tasas. Porque, ojo, las grandes empresas y los mejores clientes tienen tasas muy bajas en el Perú. El problema está en el pequeño y microempresario, en el pequeño agricultor, donde realmente o no tiene acceso al crédito porque no tiene un buen sistema de garantías. La tierra no es una buena garantía, es difícil, digamos, ejecutar esa prenda, etcétera, o un régimen que el Estado podría apoyarlo sin que esto signifique perforar nuevamente el sistema fiscal, para mejorar eso. Pero hay que trabajar. No hay solución mágica y eso implica una reforma profunda que se debe implementar en etapas. O sea, lo mejor para hacer un giro en la economía peruana es quizás un plan de emergencia en unos primeros 100 días, pero luego un gradualismo inteligente que nos permita pasar de un estado de reformas en donde estamos a uno superior, ¿no es cierto? Esta famosa reforma de segunda o tercera generación. Jorge Guillén, Luis Felipe Arizmendi, gracias por estar con nosotros. Economistas nos han recordado que una cosa es con guitarra y otra es con cajón en lo que respecta pues a lo que va a ser el próximo gobierno y su manejo económico. Gracias por estar con nosotros esta mañana a la 1 y 2 de la tarde.